Atención. Hola. Bos días a todos. Benvidos a este concerto de Tia Violi and Friends en Pitxe la Feira. Algún de vos coñeceredesme por facer tolemias como pasarme os Dark Souls ou Elden Ring ou mesmo o Sekiro xogando con violín. Pero hoxe non estamos aquí por iso. Propóñovos un concerto de música de videoxogos xunto con algúns amigos que tocarán e cantarán comigo. Pero antes, gustaríame comenzar cun tema do videoxogo Undertale chamado Megalovania. ¡Vámonos! Muchísimas gracias por estar aquí. Os veo muy tranquilitos, os veo muy calmados, ¿vale? Esto no es un concierto al uso. Si queréis dar palmas, no esperéis que yo os dé permiso para hacerlas. Si queréis cantar, no esperéis que yo os invite a cantar. Si alguien quiere bailar o desnudarse como si fuera un campo, que lo haga, ¿vale? Yo no puedo estar tocando y diciendo lo que tenéis que hacer en cada momento. Esto es un concierto ahora en serio, para disfrutar de la música y sentiros libres, ¿vale? Aquí participamos todos. De hecho, el formato se llama Tia Violi and Friends porque no solamente quiero estar yo en el escenario, y lo que hago en los diferentes eventos es invitar a personas a que participen, a creadores de contenido, que algunos pues o son músicos o tienen conocimientos de música para poder hacer algún temita y también disfrutar aquí en el escenario. Y el primer invitado de esta jornada se trata de Fernando Gil, que en realidad todos lo conocemos como Retro Cabeza. Un aplauso. Buenos días, Santiago. Yo soy Fernando Gil de Zaragoza, como decía Sebastián, más conocido como Retro Cabeza, el loco por el Tetris. Y el tema del Tetris que todos conocéis no tiene letra. Así que adapté una canción que a alguno les sonará si escuchasteis Goma Espuma en los 90, Loco por el tenis. Pues hemos hecho una adaptación que la preparamos para Retro Barcelona y hoy es la primera vez que la hacemos aquí en vivo para todos ustedes. Loco por el Tetris. Luego nos vemos en la zona de torneos. Va a haber Tetris, torneo de Tetris esta tarde y espero veros por ahí, que os animéis a echar unas partidas. Así que cuando quieras, Sebastián. Un segundito. ¿Puedes subir más el violín? Sí. Sí. Adelante.
Estoy loco por el Tetris, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el Tetris, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el Tetris y lo quiero practicar para ver si mañana soy como el Jonas para triunfar. El juego del Tetris va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el das, los pulgares flexibles con el pozo en posición. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el Tetris. Ahora el T-spin, movimiento preciso y espectacular. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el Tetris. Ahora el encaje, no te vengas arriba, que viene la sequía. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el Tetris. Primero el das, los pulgares flexibles con el pozo en posición. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el Tetris. Ahora el T-spin, movimiento preciso y espectacular. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el Tetris. Ahora el encaje, no te vengas arriba, que viene la sequía. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el Tetris. Qué bueno es el Tetris. Qué bueno es el Tetris. Todos al Tetris. Grande Sebastián, viva el Tetris. Viva Santiago, Pixel a feira. Bueno, siguiente tema, un clásico, creo que era de NES, ¿verdad? El Mega Man 2, Dr. Willis Castle, un tema que creo que es muy conocido por muchos. A ver qué os parece.
Siguiente invitada. Me gustaría que le dedicarais un fortísimo aplauso a Rita. Del puesto que está ahí al lado. Esta vez no me pillan. ¿Presentas el tema? Claro que sí. Vamos a tocar la preciosa canción Priscilla Song do The Witcher 3, que seguro que a alguén lle sonará. A ver se nos sale ben. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes downward the stars so rend my heart open, then your love profess a winding, weaving fate in which we both atone. You flee, my dream come the morning, your scent berry starred, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart its passion displays by our ever growing hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning, your scent berry starred, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all begun, did it for to love it may never have found. You flee, my dream come the morning, your scent berry starred, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. Que le hemos sacado los aplausos a un brujo. Hombre, eso tiene mérito, ¿eh? Si quieres presentar el Pues sí, pues el siguiente tema que vamos a tocar va a ser Good Riddance
del juego Hades de Supergiant. No sé si alguien lo conoce. Así que vamos al inframundo un segundito. Vale, siguiente tema. Yo estaba viendo en el planning de la feria que venimos justo detrás de una leyenda de la divulgación del videojuego, como es el FUN, ¿sabes? Ha gritado antes encima del escenario no sé qué de Viva Sega y que si éramos segueros, y yo quería poner algo muy característico de Sega. Normalmente a estas ferias suelo llevar un tema del Outrun, que es el Magical Shower no sé qué hostias, y que funciona muy bien, y a la gente más o menos sería una traducción aproximada, un poco libre. Pero he querido arriesgarme un pelín con otro tema que también creo que puede gustar muchísimo, que es del videojuego Super Hang-On, que justamente antes estábamos hablando de que es del año 87 y sigue siendo a día de hoy una auténtica maravilla técnica, ¿no? Y me gustaría dejaros con este tema, que justamente no es el primero que podía seleccionar, es el tercero, lo veréis, que se llama el Winning Run. A ver qué os parece.
Estoy contento de haberlo traído, ¿eh? No se toca muy a menudo y tal vez no sea lo más conocido de Sega, pero es un tema recontra bonito. Siguiente víctima a la que he liado para este Tia Violin Friends. Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis porque creo que está implicado en todo este tinglado que estamos disfrutando en el día de hoy. Y os pido un fortísimo aplauso para Yago. Bueno, agradecer a Tia Violí tamén a persistencia para chegar aquí, que foi unha viaxe máis complicada que xogar a dous xogos cun violín e a alfombra a vez. Gracias a toda a xente tamén que vos estades achegando aquí ao Pixel a Feira, agardado que tamén disfrutedes a experiencia, tedes aí un montón de videoxogos galegos tamén para probar, moitas cousas e xente interesante que vai pasar por aquí ao longo dos 2 días. Así que nada, graciñas por vir, a disfrutar agora, vamos perpetrar un tema de, como non, se vou eu, ten que ser un Sonic, así que, ala, Sonic 3 anaques, vamos.
se corta. Graciñas. Bueno, siguiente tema. Es de videojuegos y es de anime y me fascina este tema o esta franquicia, digamos, en general, porque os voy a contar un poco mis mierdas. Estoy jugando al Fortnite con mis nenas a la nueva temporada que es de los Simpsons y ella no entiende nada. No le resulta divertido, yo me estoy meando a cada esquina, ¿no? Pero hemos encontrado una serie que sí que la gente más mayor y las nuevas generaciones siguen conociendo y siguen jugando, que es el Pokémon. Y me gustaría tocar esta intro de la primera temporada de Pokémon para todos vosotros. ¡Aprobados, aprobados! ¡Ahí estáis! Esta parte no la sabéis, ¿no? Bueno, el invitado que se viene ahora, aparte de un gran amigo, un gran creador de contenido, será la persona más achuchable que yo conozco. Y ahora vais a tener la ocasión de ver cómo toca la guitarra eléctrica el grandísimo Víctor Develops. ¡Vamos allá! Muy buenas, Santiago, ¿cómo estamos? ¿Todo el mundo bien? Pregunta. ¿Alguien de pequeño, de pequeña, veía aquí Power Rangers? Que levante la mano. ¿Os molan los Power Rangers? ¿Queréis un poco de metal? Vamos allá. Podrías invitarles a que cantaran los estribillos, ¿eh? El Go Go Power Rangers, la letra no es muy complicada, ¿verdad? Vale, ahí os quiero que lo dándolo todo.
Buf, demasiado metal, ¿eh? ¿Estáis cómodos, cómodas con tanto metal? Porque podría haber más. ¿Queréis más todavía? Vale, pregunta, ¿eh? Por si acaso. Hay un juego poco conocido, no sé si lo habréis jugado alguna vez. Se llama Final Fantasy VII. ¿Alguien lo conoce? Más o menos, ¿no? A ver. ¿No lo conocéis? Entonces seguro que este tema, el Battle Theme de Final Fantasy VII, no os suena de nada.
Vale, hemos tenido unos cuantos colaboradores y ahora viene el que es el colaborador más importante para mí en este concierto, que sois todos vosotros, ¿vale? Este O ha sido muy tímido, voy a decir todos vosotros y vosotros de manera súper natural y espontánea diréis un ¡oh! Muy bonito, ¿vale? ¡Todos vosotros! ¡Ay, pero qué espontáneo que ha sido todo! Muchas gracias. Os explico, vamos a tocar un tema del videojuego Mortal Kombat, ¿vale? Que tiene el grito más importante que existe en la industria hasta la fecha. No hay ningún grito que sea más importante. Entonces, voy a necesitar de que vosotros, mis mejores colaboradores en este Tia Violin Friends, practiquemos este grito. Lo vamos a hacer una vez, solamente una vez. Va a salir en el tema en 3 ocasiones solamente. Tenéis que gritar muy fuerte en Mortal Kombat. No tengo ninguna intención de crear rivalidades entre las diferentes ferias, más que al contrario para unificarlas, pero en Reto Barcelona a la primera la hicieron súper bien, ¿vale? Por favor, quiero un grito que sea desgarrador, ¿vale? Contaré hasta 7 y el número 8 tenéis que gritar Mortal Kombat, como si os fuera la vida, Mortal Kombat. No tiene ninguna dificultad, ¿vale? Pasará en 3 ocasiones el ensayo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
absolutamente impresionadísimo. 10 de 10, insuperable, bravo. Vale, simplemente estoy siguiendo una cruzada personal para dar visibilidad a estas profesiones que solamente nos acordamos de ellos cuando las cosas fallan y cuando todo va bien son invisibles, no existen. ¿Vale? Seguro que en vuestro trabajo no os habéis planteado ni siquiera que existe esta profesión. Y en la mía estoy descubriendo, desde que estoy tocando en estas ferias, que la profesión de técnico de audio es así. ¿Vale? Esta gente, en un día marcado por las desgracias, por temas que no entran, tengo que decir, no me conozco el nombre de todo el equipo, pero Adrián, muchísimas gracias de corazón, porque habéis echado esto para adelante con vuestro trabajo y vuestra profesionalidad. Muchísimas gracias. Bueno, de los últimos temas del concierto, de mi compositor favorito, es el tercero que tocaremos de Nobuo Uematsu. Y creo que a Eva le va a sonar. Es probablemente, personalmente, pienso que este tema que voy a tocar a continuación probablemente sea una de las melodías más bellas jamás escritas en la música para videojuegos, ¿vale? Estamos hablando del Melodies of Life del Final Fantasy IX.
Vaya música, uno no se cansa de estas melodías. Vale, estamos llegando al final del concierto. Bueno, ha costado un poco menos que antes. Vale, vamos a acabar con Bola de Dragón. A ver, la he escuchado en Retro Barcelona en varias ocasiones en catalán. Ahora recientemente la he escuchado en castellano en Retro Toledo. Y tengo mucha curiosidad para saber cómo suena en galego. Entonces, voy a invitar, si alguien, por ejemplo, una tal Rita, por ejemplo, tiene a bien... Vamos a cantar la primera, la de cuando Goku era pequeño, Bola de Dragón normal, y después vamos a cantar Z. Y con esto vamos a despedirnos del concierto. Quiero agradecer a Pizza La Feira por haberme contratado y haberme invitado a participar con este concierto, pero quiero agradecer muy especialmente a Yago y a Ana, que me han sufrido estos días de tanta organización. Y muchísimas gracias. A ver cómo suena esto en galego, ¿vale? Yo no me la sé solo en catalán. Vamos allá. Los dos, genial. Non sei só para facer a coreografía, vos cantades, vale? Pois hai un dúbida, temos que buscar... Bien. Agora co karaoke, veña, vamos. Cousas preciosas nas que se transformar, coller o espacio na nube e así poder viaxar. A aventura comeza, vámola buscar, 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 buscar. Montañas e o universo inteiro, tentando de roubar o dragón milagreiro. Venga todos! Bastón traer unha vez o dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Entre todos os misterios de gran emoción. Un alegre, un país encantado, todos moi contentos, podémoslo atrapar. Moi ben. ¡Ole, vámonos! Dalle. Esta sabe mellor Víctor, dalle. Atravesei unha nube brillante, como tinguiuse de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán
Fuerte aplauso a Tía Billy Gaming. Fuerte aplauso.